Libro de Josué, capítulo 6, verso 20 y 21. A ver si me convían agüita, por favor. Josué capítulo 6, verso 20 y 21. ¿Lo encontró? Bien, damos lectura entonces a la palabra del Señor en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces el pueblo gritó, como esta noche, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios bendiga la palabra, reciba su asiento. Hemos titulado este mensaje para que luego usted lo pueda pedir, se lo lleva a su casa, lo comparte con otro hermano. Se llama Derribando Muros. Gloria al Señor. Así que vamos a estar atentos entonces a la palabra del Señor, y que este lindo ambiente espiritual que hay no se opaque, no se extinga, no se vaya, sino que échele usted más leña al fuego. Diga gloria a Dios, diga aleluya, diga alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios. Bien, queremos ir rápidamente, los minutos corren rápido. Sin duda el libro de Josué, siempre lo he dicho, es un libro excelente para aquellos que también quieran de alguna manera abrazar el liderazgo. Hay principios maravillosos junto al libro de Esdras, de Nehemías, que son libros exclusivamente que hablan mucho del liderazgo, de las características de un líder, de cómo poder crecer en el Señor, de cómo poder conquistar en Dios. Mal usado, por supuesto, por los ministerios espumosos que hoy día tenemos, por la iglesia emergente y por otros tantos ministerios que, ¿verdad?, tuercen las escrituras para sacar ventaja o provecho de ellos mismos. Pero cuando alguien quiere hacer un trabajo serio en el Señor, son los libros ideales para el liderazgo. Dios le había prometido a Abraham, en primer lugar, cuando salió de allá de Ur de los Caldeos, que le daría la tierra de Canaán como heredad, como herencia a él y a su descendencia. Luego esa promesa pasó, gloria a Dios, a Isaac, a Jacob, gloria a Dios, y a Moisés. Es decir, por generación en generación esa promesa fue siendo traspasada por Dios. ¿Cuál promesa? De que Dios le daría la tierra de Canaán, una tierra extraordinaria, una tierra maravillosa, una tierra de cultivo, una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra soñada, un pequeño paraíso. Amén. Bueno, si tuviéramos que traerlo a términos modernos, un excelente barrio, con una excelente casa, con un excelente auto, todo de maravilla, gloria a Dios. Bien, Moisés sabemos que no pudo entrar a la tierra prometida, solamente la pudo observar de lejos. Y murió Moisés, y Dios escondió su cuerpo para que no lo idolatraran. Y sabemos que Satanás y el ángel peleaban por el cuerpo de Moisés. Pero Moisés, el gran libertador, el gran caudillo de Israel, no pudo, ¿verdad?, hacer que el pueblo entrara a la tierra prometida. Esa labor le fue traspasada entonces a Josué, el fiel servidor, el hombre leal, el hombre puntual, el hombre íntegro. Amén. Esta tarea, labor le fue asignada a él, y las promesas que había sido dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, ahora también le es dada a Josué. ¿Cuál promesa? Que entrarían y conquistarían la tierra prometida, y entonces ya podrían morar y establecerse completamente en ese lugar de Canaán. La tierra prometida era Canaán. Amén. Y Canaán estaba poblada por los cananeos. Dentro de los cananeos habían diferentes etnias o pueblos: los jebuseos, los heteos, el gerfeseo, etc. Estaban todos los cananeos reunidos ahí. En términos generales era el cananeo. Y los cananeos se han destacado en la Biblia por ser un pueblo pagano, un pueblo idólatra, cuya influencia es negativa, destructiva a todos los pueblos cercanos. Dios le había prometido entonces que le entregaría esa tierra, y para que ellos pudieran conquistarla, tomarla, poseerla, tenían que echar fuera entonces al cananeo, tenían que echar fuera a los habitantes de aquel lugar, gloria a Dios. Entonces tendrían que
echar mano a la guerra, tendrían que pelear por esa tierra que Dios le había prometido. Mire, Dios nos ha prometido muchas cosas a nosotros, muchas cosas. Dentro de las grandes promesas que tenemos y que es una realidad, es que tenemos vida eterna y que tenemos un lugar reservado allá en las moradas celestiales. Amén. Y esa promesa yo la abrazo cada día y la creo cada día y me gozo en ella cada día. Pero sé que esa promesa tiene un costo y que yo tengo que luchar por mantener esa promesa vigente, para que un día, como dice el autor del libro de Hebreos, pueda entrar al reposo eterno y conquistar ya, poseer ya, gozar ya y disfrutar ya de esa tierra prometida. Porque aquí estamos en los preparativos, aquí estamos pasando el examen. Por la fe, dijo Pablo, yo ya estoy sentado en lugares celestiales. Él se veía ya por la fe, pero todavía no estaba ahí. Él quería morir y estar pronto en ese lugar maravilloso y glorioso que él vio, que Dios le mostró. Entonces todo, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios cuestan. Dios le había prometido a ellos esa tierra maravillosa, pero ellos tenían que luchar, tenían que ganársela también. Ahora lo importante es que Dios estaba con ellos y eso era garantía de triunfo y de victoria. Bien, cuando Josué entonces junto al pueblo se disponen a conquistar la tierra, se encuentran con dos grandes obstáculos, dos grandes problemas, dos grandes obstáculos. En primer lugar, el paso del Jordán. El paso del Jordán en esa época de cosecha o de primavera, gloria a Dios, se desbordaba, es decir, el caudal crecía, aumentaba y era casi imposible poder cruzar el Jordán. Para poder ya entrar a conquistar, a poseer la tierra prometida, empezar ya a pisar la tierra prometida, tenían que cruzar el Jordán. El primer obstáculo era cruzar el Jordán. Entonces Dios hace un milagro maravilloso y glorioso. De acuerdo a la palabra del Señor, amén, el capítulo 3, verso 16, Dios, aleluya, abre el Jordán, hace que las aguas se agolpen en un extremo cuando los sacerdotes ponen sus sandalias, aleluya, a las orillas de ese río. Inmediatamente las aguas se agolpan y se separan y el pueblo atraviesa en seco y ya comienza a caminar ya sobre esa tierra prometida. Qué maravilloso es el Señor. Cuando Dios está en el asunto, no hay impedimento. Amén, no hay impedimento. Lo que era imposible para ellos, para Dios era posible. Dios estaba con ellos y Dios les estaba abriendo ya el paso entonces hacia la conquista. Ese era el primer obstáculo, pero Dios le abre camino, Dios le abre paso para que ellos avancen. Ahora venía un segundo obstáculo. Ese segundo obstáculo era la ciudad de Jericó. Era esa fortaleza impenetrable, esa fortaleza que nunca había sido conquistada. Era entonces el gran escollo, el gran problema que ellos tenían que enfrentar. Era necesario, era vital, era imprescindible que ellos tenían que tomar esa ciudad para seguir avanzando en la conquista del resto del territorio. Podríamos decir que Jericó era como la puerta de entrada al resto de la tierra prometida, que ellos no podían avanzar en su conquista si primero no destruían, no tomaban la ciudad de Jericó. Una ciudad, una fortaleza impenetrable. No voy a entrar en detalle de los gruesos de sus muros, del alto del muro, porque quédese con esto. Era una fortaleza, era un lugar impenetrable, humanamente un lugar que no podía penetrarse o destruirse. ¿Está entendiendo usted eso? De acuerdo al capítulo 2 del libro de Josué, Josué envía 2 espías, que era una costumbre dentro de las estrategias militares para saber con cuánto armamento contaba el enemigo, con cuántos hombres de guerra, de batalla, y cuáles eran los puntos débiles para poder derrotarlos. Josué envía 2 espías y estos de alguna manera son descubiertos. Alguien le avisó al rey que habían 2 hebreos que estaban espiando la ciudad, y entonces el rey manda a apresarlos. Y estos hombres en su ida se esconden en la casa de una mujer llamada Rahab, que era una ramera. Y esta mujer, gloria a Dios, que tenía, como un viejito decía, el don de la cachativa, que no aparece en la Biblia el don de la cachatía, pero sí el discernimiento.
El don de la cachetiva en términos simples, populares, pero el bíblico es discernimiento. Esta mujer, aunque era ramera, ella acogió, ella escondió a estos dos espías, arriesgando su propia vida. Amén. Y esos hombres pudieron librar su vida y retornar entonces al campamento y poder contarle a Josué todo lo que había en la ciudad, cuántos hombres de guerra habían, y darle, ¿verdad?, el informe que tenían que darle. Esta mujer los atendió, los refugió, los ocultó. Y estos hombres hicieron una promesa con esa mujer, que cuando conquistaran esa ciudad, ella no moriría, sino que sería salva ella y toda su familia. Por eso digo que esta mujer tenía algo de discernimiento. ¿Por qué? Porque esta mujer le dice a los espías: nosotros sabemos, aleluya, que Dios, el Dios de ustedes, ha entregado esta ciudad en manos de ustedes. Es decir, esa mujer sabía que algo fuerte venía. Esa mujer sabía, discernía que Jericó iba a ser destruida, aleluya, por el pueblo de Dios. Por lo tanto, esa mujer se alió, se unió con los victoriosos y con los vencedores. Y Dios bendiga a todos aquellos que han aceptado a Cristo y se han unido con los vencedores, con los victoriosos. Pablo lo dijo, que en Cristo somos más que vencedores, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Porque algunos optan por unirse con el diablo, optan por unirse con la gente impía y mundana, y ahí van a derrota. Pero Dios bendiga a los sabios, los inteligentes, como esta mujer, que era insignificante, despreciada del pueblo, pero tuvo inteligencia, sabiduría, aleluya, optó por el buen camino, aleluya, tomó una buena decisión, se unió al pueblo de Dios. Benditos sean los que se unen a la familia de la fe, benditos son los que se unen al pueblo de Dios, aleluya. Tiene que sentirse gozoso, alegre usted de ser parte de la casa del Señor. Bien, ahí están entonces. Entonces, después de este informe, llegamos al capítulo 6, en donde ya Josué se prepara para la conquista, gloria a Dios. Y el capítulo 6, verso 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Es decir, los hijos de Israel habían establecido su campamento y habían rodeado la ciudad. Por lo tanto, ningún habitante de Jericó podía salir o podía entrar. Eso significa esto. Pero mira el verso 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Todavía no habían lanzado una flecha, todavía no había habido un enfrentamiento. Simplemente el pueblo de Israel había hecho campamento enfrente de las grandes puertas de acceso a la ciudad. Pero Dios ya le está diciendo a Josué: yo he entregado en tu mano la ciudad, a su rey y a sus guerreros. ¿Qué palabra más grande y más maravillosa, hermano, para Josué? Me imagino el gozo, la alegría de Josué al escuchar a Dios hablar de esa manera. Oiga, ¿quién no va a la pelea? ¿Quién no va a la batalla? Escuchando estas palabras de parte de Dios, seguro a ganador, gloria a Dios. Todavía no ocurría, amén, nada, pero ya Dios había entregado en su mano entonces la ciudad, al rey y los varones de guerra. Amén. Ellos tenían que seguir, escuche bien, las instrucciones de Dios al pie de la letra. Es decir, durante 6 días tenían que dar una vuelta alrededor de la ciudad, una vuelta por día. Y el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Es decir, en total tenían que dar 13 vueltas. Pero, aleluya, la última vuelta del 7º día tenían que entonces los sacerdotes, 7 sacerdotes, tocar las bocinas. Y al sonido de las bocinas y a la señal de Josué, todo el pueblo tenía que gritar. Todo el pueblo tenía que gritar, y Dios haría el resto. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Seguir las instrucciones de Dios. Subrayelo, anótelo. Tenían que seguir las instrucciones del Señor. Amén. Pero otra cosa importante, había otro punto. Dios le dice, gloria a Dios, que toda la ciudad tenía que ser destruida. Tenía que ser destruida porque había sido llamada anatema. La palabra anatema en
hebreo es harem. ¿Qué quiere decir destruir o dedicar? Amén. Es decir, la palabra harem o anatema se emplea de dos maneras: para hablar de destrucción o para hablar de servir. Es decir, cuando algo se consagraba para el servicio de Dios o cuando algo se consagraba para ser destruida. En este contexto, la palabra anatema se usa para ser destruida. Esta ciudad había sido consagrada para la destrucción, como también esta tierra en la cual nosotros habitamos es anatema. Está reservada, está consagrada para destrucción. Lo que hoy día vemos pasará. Pedro lo dice: este cielo y esta tierra va a desaparecer. Apocalipsis 21 dice que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva. Gloria a Dios. En este contexto, entonces, esta ciudad es declarada anatema, gloria a Dios, es decir, para la destrucción. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios consagra o por qué Josué consagra esta ciudad como anatema? De acuerdo a Deuteronomio capítulo 13, verso 15 al 18, había un mandamiento que cuando hubieran ciudades que instaran a seguir a otros dioses y estén llenas de hombres perversos e impíos, había que destruir y quemar toda esa ciudad, sus habitantes y todo como un holocausto a Dios. ¿Cuál era la razón por la cual se consagraba algo como anatema para ser destruido? Porque habían ciudades con personas impías, viles, pecadoras, idólatras, paganas, que incitaban a otros a desviarse del verdadero Dios. Entonces, como Jericó era una ciudad cananea, impía, pagana, cuyos moradores eran impíos, perversos, inmorales, corruptos, entonces esa ciudad fue entregada al anatema, es decir, fue consagrada para ser destruida completamente. Por eso, lo que nosotros leímos acá en el verso 21 declara que los hijos de Israel, una vez que entraron a la ciudad, mataron a hombres, niños, mujeres. Porque eso es lo que ordenaba Dios en ese entonces. En ese tiempo había que destruir todo lo anatema, todo aquello que Dios aborrecía. ¿Qué es lo que había que destruir? Todo lo que Dios aborrecía. Bien, eso entonces, gloria a Dios, era el plan de trabajo. Bien, el verso 20 declara entonces el momento especial en donde el pueblo gritó y las bocinas se escucharon y el muro se derrumbó y el pueblo subió a la ciudad. Note lo que dice, que cada uno subió derecho. Amén, derecho, gloria a Dios, no chueco. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando tocaron las bocinas cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Apenas el muro se derrumba, se abre una brecha, dice que el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Cómo subieron? Eso, hermano, es simbólico. Ellos subieron derecho, con una visión, iban con un propósito, con una meta fija. Ellos no se desviaron, ellos no se distrajeron, ellos subieron derecho, sabían lo que tenían que hacer, sabían qué es lo que tenían que atacar, sabían qué es lo que tenían que destruir. Subieron derecho entonces y tomaron la ciudad. Ellos sabían que tenían que destruir lo anatema, derribar los obstáculos que impedía tomar la tierra y destruir todo aquello que Dios le desagradaba. Escuche, Dios le dio la victoria y tomaron posesión de la ciudad y pudieron seguir en su conquista por el resto de la tierra prometida. Así termina esta historia. Como siempre termina la historia cuando la iglesia o el pueblo de Dios se somete y obedece a Dios. Dios le dio una gran victoria, se derribaron los muros. Si usted pensaba que yo iba a hablar de los gritos, como muchos usan este contexto para hablar del poder de la alabanza, y que cuando la iglesia grita y cuando la iglesia alaba a Dios, los muros se caen. Sí, hay algo de cierto de eso, pero no es lo más importante de este contexto. No es lo que Dios quiere destacar, la alabanza ni los gritos, porque hay gente que se enyeguece gritando y son carnales y son mundanos. Hay gente que hasta chifla en los altares, en los templos, ora a Dios, y son mundanos.
aquí no está hablando de eso. Simplemente todo esto es parte de una estrategia de Dios para con su pueblo. Dios está tratando con su pueblo, aleluya, como Dios espera tratar con cada uno de nosotros. Entonces Dios le da la victoria y vamos a extraer nosotros una aplicación que nos pueda bendecir, que nos pueda ayudar también en nuestra lucha diaria, en nuestro caminar diario con el Señor. Y no quiero hablar entonces ni de las bocinas o lo de los gritos de júbilo. Más bien quiero enfocarme en lo medular de este contexto, en la historia y en su acontecimiento. Primero, ellos dieron un total de 13 vueltas a la ciudad. Lo dijimos, una por día, y el séptimo día 7 vueltas. Y al final tocaron la bocina y gritaron a más no poder. Y cuando ellos hicieron eso, cuando siguieron al pie de la letra las instrucciones de Dios, entonces el muro se derrumbó. Escuche esto. Para un guerrero, para un hombre, un estratega militar, eso que ellos hicieron no era ninguna estrategia. Es decir, no se acostumbraba en esa época y en ninguna época a pelear de esa manera. Quiero que entienda esto. No se acostumbraba. Es decir, lo que los hebreos estaban haciendo era algo fuera de lo común. En los campos de batalla, en las estrategias militares, no se consideraba pelear de la forma que estaban peleando los hebreos. ¿Dónde ha visto usted en una batalla que el ejército que va a conquistar, lo único que haga, de vueltas alrededor de la ciudad, sin tirar una lanza, una flecha? Entonces, militarmente, estratégicamente, ellos estaban haciendo el ridículo. Quizás a los ojos del pueblo de Jericó, o quizás para ellos mismos, quizás se decían mientras daban la vuelta: ¿y qué estamos haciendo aquí? ¿O no? Es como muchos hermanos que a veces están en iglesias medias livianas, medias carnales, y hacen el trencito y hacen un montón de cosas, y los hermanos dicen: ¿qué estamos haciendo aquí? Pero siguen igual ahí. Pero aquí, gloria a Dios, no estaban actuando carnalmente, no estaban jugando al trencito ni al mono mayor. Estaban simplemente obedeciendo, ¿qué cosa? Las instrucciones de Dios, al pie de la letra. Es decir, ellos estaban entonces ciñéndose al Señor. Y esto nos enseña que la lucha que nosotros sostenemos a diario, espiritual y física, nosotros no la podemos pelear con estrategias humanas. No podemos. Amén, porque esta lucha que nosotros libramos cada día, como la lucha que iba a librar Israel contra Jericó, era una lucha espiritual terrible, pero también física. Y esa lucha y esa batalla no se iba a ganar a punta de lanza y a punta de flecha, sino que se iba a ganar con el poder de Dios. Como dice el profeta, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo ganaremos las batallas que tenemos que librar, no en nuestra fuerza, no con estrategias humanas, sino que, hermano, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí está la victoria segura. Dicho de otra palabra, las batallas en nuestra vida espiritual se ganan a la manera y con el poder de Dios. ¿Por qué digo a la manera? Porque muchas veces queremos pelear a nuestra manera. Queremos conquistar a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos ganar a la familia a nuestra manera. Queremos obligar a nuestra familia a nuestra manera. Y no es así, mi hijo, aleluya. Es a la manera de Dios y con el poder de Dios. Segundo punto importante de este relato: cuando ellos se movieron en obediencia a Dios, guardando las instrucciones al pie de la letra, provocaron que lo que era imposible, es decir, humanamente era imposible tomar la ciudad, esa ciudad impenetrable y jamás conquistada. Es decir, humanamente era imposible tomar la ciudad. Pero cuando ellos, escuche bien, en obediencia a Dios, guardaron las instrucciones de Dios al pie de la letra, hicieron que lo imposible se hiciera posible. Mientras preparaba este sermón,
para este día el Espíritu Santo me ministraba y me decía, aleluya, lo siguiente: que cuando el pueblo aprende lo que es la obediencia y anda en la instrucción de Dios, lo que para el pueblo es humanamente imposible, Dios lo hará posible. Porque la obediencia trae, aleluya, que Dios se mueva en lo sobrenatural. Cuando hay un pueblo que le obedece a Dios, se activa lo sobrenatural. ¿Lo entendió? Es decir, entonces, al obedecer a Dios y a su palabra o instrucción, Dios los ayudó haciendo lo sobrenatural para darles la victoria. Y no le quede duda que cuando usted también se someta a Dios y guarde la palabra del Señor, Dios se moverá sobrenaturalmente para darle día a día el triunfo y la victoria. Tercer principio que vemos en este relato: ellos entendieron que la ciudad era anatema, que la ciudad era maldita, que la ciudad estaba reservada para juicio, para destrucción, todo lo que había en ella, salvo el oro y la plata, que iban a ser consagrados para la casa del Señor. Pero todo el resto era anatema. Ellos no podían contaminarse, ellos no podían ensuciarse, ellos no podían llevar nada de lo anatema. Simplemente tenían que destruirlo todo, porque lo anatema era aborrecible a los ojos de Dios. Como ellos lo entendieron así, como Josué se los transmitió tan magistralmente, entonces apenas el muro cayó, ellos teniendo esto en su mente, entraron derecho a destruir lo anatema. Dios les abrió una brecha en el muro. Dios derrumbó el muro para que ellos destruyeran lo anatema. Note, Dios no destruyó lo anatema. ¿Quién destruyó lo anatema? ¿Quién lo destruyó? El pueblo. Dios simplemente derrumbó los muros para que ellos con sus propias manos destruyeran lo anatema. Bien, después de estos principios, aleluya, que hemos tomado, quiero decirles que la mejor receta para derribar los muros que nos impiden avanzar en nuestra vida espiritual y avanzar en los planes de Dios, la mejor manera entonces de derribar los muros es obedeciendo a Dios, es siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, es entender que, amados míos, el Señor está con nosotros y que el deseo de Dios es que nosotros conquistemos todas las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Dios quiere que usted crezca, Dios quiere que usted sea pleno, plena, que usted goce, usted disfrute de lo que su Dios le está dando. Pero muchas veces no disfrutamos, no nos gozamos en el Evangelio, se transforma en una carga, en una lucha. Si usted supiera todos los problemas matrimoniales, familiares, todos los conflictos que hoy día muchos evangélicos están viviendo, le aseguro que usted lloraría. Amén, le aseguro que lloraría. La pregunta es: y pastor, ¿cómo le hacemos para avanzar en nuestra vida cristiana y no estancarnos frente a esos problemas? Esos problemas son verdaderos muros. Y escuche, en nuestra vida como cristianos, en nuestro avanzar en el Evangelio, muchas veces nos vamos a encontrar con obstáculos, con dificultades y con muros enormes. ¿Recuerda usted el primer obstáculo para que ellos comenzaran ya a pisar la tierra prometida? ¿Cuál era? El río Jordán. Habrán situaciones en su vida y en la mía en la cual Dios obrará maravillosamente y podremos avanzar, pero hay otras en las cuales tendremos que esperar una respuesta especial de Dios, como el muro de Jericó. ¿Le ha tocado a usted, aleluya, encontrarse con un muro de problemas, con un muro de dificultades, con un muro de obstáculos? Quizás su esposa hoy día es como un gran muro, dura, terca, burra, que no quiere acompañarle, no quiere someterse, no quiere servir a Dios. O quizás su esposo es un burro, es un gran muro, duro, difícil, que no quiere dejarse tratar por Dios. O quizás sus hijos son grandes muros.
o quizás en su propia vida han aparecido y se han levantado verdaderos muros que le impiden avanzar. Hay muchos cristianos y cristianas que no crecen y no disfrutan del evangelio porque se han estancado y no han derribado los muros que le impiden avanzar. Están los muros de vicios, están los muros de la vanidad, los muros del miedo, de la pereza, de la indiferencia. Y en el hogar está la mala relación familiar o matrimonial, el carácter, etc. En nuestra vida siempre vamos a tener muros y dificultades. Le hago una pregunta. Frente a esos muros, frente a esas dificultades, ¿ha visto usted a Dios actuar en lo sobrenatural en su vida? Yo le voy a decir algo y quizás a usted le puede parecer bien o mal, pero todo cristiano tiene que vivir la experiencia de lo sobrenatural en su vida. Porque nosotros servimos no a un Dios común y corriente. Yo sirvo a un Dios todopoderoso, a un Dios que se mueve en la esfera sobrenatural. Gloria a Dios. ¿Ha visto a Dios usted moverse en lo sobrenatural para su provecho y beneficio? Ojalá que sí. Porque Dios nos llamó para mostrar su gloria, su poder en nosotros. Humanamente para Israel era imposible entrar y tomar la ciudad, humanamente. Hay muros, hay dificultades en nuestra vida que humanamente son imposibles de poder derribarlos, ¿o no? Humanamente hay muros, dificultades, situaciones en nuestra vida que son humanamente, y lo recalco, difíciles de derribar. Humanamente hay muchos que no se pueden. Se requiere obligadamente la intervención sobrenatural de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Si usted no ha visto a Dios moverse en lo sobrenatural en su vida, yo sí. Un ejemplo. Cuando yo llegué al evangelio, no voy a decir hace cuántos años, llegué andraposo, sucio, vicioso, maloliente, porque olía a muerto, a pecado. Que hoy día está hermoso, se lo debo al Señor. Pero llegué lleno de trancas, de vicios. ¿Está escuchando? Bien. Uno de los vicios, y yo lo he compartido muchas veces, que más me costó dejar, no fueron las mujeres, no fue la marihuana ni el alcohol, fue el cigarrillo. El cigarrillo se levantó como el gran muro frente a mi vida, que no podía yo derrumbar y menos destruir. El cigarrillo no solamente se convirtió en un muro, en un obstáculo, porque al final eso es un muro, es un obstáculo para seguir avanzando. Para Israel el muro era un obstáculo para tomar la ciudad y destruirlo, anatema. El cigarrillo era el muro que me impedía seguir avanzando en Dios. Llevaba ya tiempo en el evangelio y iba a los cultos y alababa a Dios, pero después del culto le chupaba la cola al diablo. Usted se ríe, pero usted no sabe lo mal que me sentía. Usted no sabe cuántas veces lloré, cuántas veces gemí, cuántas veces reclamé a Dios, pero era el muro que me impedía avanzar. Me sentía sucio, me sentía carnal, me sentía mundano, me sentía, aleluya, diferente. No me sentía aceptado, no me sentía, verdad, propio, aleluya, de estar con los demás hermanos, porque yo veía solo ángeles en la iglesia. Todos los hermanos santos y puros, pero eso me avergonzaba, eso me impedía avanzar, tener confianza en mí mismo y desarrollarme en Dios. Era el gran muro que tenía. Dios mío, ¿cómo venzo esto? ¿Cómo lo destruyo? Pero cuando yo logré entender y comencé a someterme a la palabra de Dios y a vivir en obediencia a Dios, y comencé a ayunar y comencé a buscar el rostro de Dios, de pronto me di cuenta, aleluya, que no fue en mi fuerza, aleluya, porque humanamente yo no podía dejar el maldito vicio del cigarrillo, aleluya, no podía humanamente, había probado todo.
Pero cuando me puse, aleluya, en la brecha a pelear, cuando me dispuse y comencé a obedecer a Dios, entonces el Señor derribó ese muro, aleluya. Y cuando Dios lo derribó, me dijo: Rubén, ahora sigue derechito y destruye tú mismo el anatema, aleluya. Toma esa cajetilla y hazla 1000 pedazos, aleluya. Destruye lo que te está destruyendo a ti. Escuche, por favor. En este mundo hay muchas cosas anatemas, y si nosotros no las destruimos, esas cosas nos van a destruir a nosotros. Entonces, ahora Dios, yo vi la mano sobrenatural de Dios, lo que yo no podía humanamente. Para algunos dirá: a mí no me costó nada. Puede que a ti no te haya costado nada dejar el cigarrillo, pero puede que hasta el día de hoy estés luchando con el adulterio, con la fornicación, con la mentira, con los celos. Y esos muros y esos anatemas te está impidiendo crecer y desarrollarte en Dios. ¿Qué quiero entonces decirte con este mensaje? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Que todos vamos a enfrentar muros enormes en nuestra vida, y muros que humanamente muchas veces no se podrán derrumbar, que se requiere la intervención de Dios. Y si alguien de acá tiene algún muro que le está obstaculizando su avanzar en Dios, lo único que tiene que hacer es someterse a la voluntad y a los propósitos y a la instrucción de Dios, aleluya, y marchar, aleluya, cuando Dios se lo ordene, y esos muros solo caerán. Pero cuando Dios derriba el muro, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Ir derecho, con visión, con propósito, con una meta. ¿Cuál es la meta? No solo derribar el muro, sino que destruir lo anatema. La visión, el propósito, la meta es tomar la ciudad y destruir lo que Dios aborrece. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu muro? Ojalá que usted ya haya conquistado su propio Jericó y lo haya pasado y haya destruido todo lo anatema, y ahora esté avanzando, conquistando cada día la bendición de Dios. Pero si no, si aún hay muros en su vida, gloria a Dios. Por ejemplo, un gran muro para muchos es su propio carácter. Dios mío, aleluya, es un muro terrible, mucho. Idiota, enojona. O en otros es el orgullo, la soberbia, la altivez. En otros la envidia. Y mientras no se derrumben esos muros, y mientras el hermanito o la hermanita no ataque de la raíz del problema, destruyendo esos anatemas, no se podrá seguir en la conquista de lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Se puso dura la cosa, ¿no? Pero esta es una noche de victoria, de bendición. Yo no quiero que salga tristón acá, ni que pierda el gozo del Señor. Yo le traigo la medicina, la respuesta de parte de Dios. Sométase a Dios, resista al diablo, y este huirá de vosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay otra receta maravillosa y gloriosa. Lucas 18:27, Jesús, hablando de la salvación y de la vida transformada, declara que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando Dios obrará en lo sobrenatural y derribará los muros y nos permitirá que nosotros destruyamos lo anatema, cuando nosotros andemos en obediencia, cuando aprendamos a guardar la instrucción de Dios para nuestras vidas, aleluya, cuando marchemos al son de la bocina, cuando alabemos a Dios en espíritu y en verdad, cuando vengamos ante su presencia con temor y temblor, aleluya, cuando realmente comprendamos que hay cosas en nuestra vida que hay que destruirlas de raíz. No hay que tener compañerismo con los anatemas, sino que simplemente enfocarnos en destruir todo aquello que pueda amenazar nuestra vida espiritual y robarnos la salvación tan grande que este Dios maravilloso nos ha entregado gratuitamente. Así que sonríe esta tarde, porque usted y yo servimos al Dios de lo imposible.
Hace poco un hermano me decía, yo me gocé con él, y manténgase, hermano, en esa bendición, pastor. He vencido el vicio del cigarrillo, y gloria a Dios por eso. No, usted no sabe cuánto yo me gozo en eso, porque yo también sufrí esa experiencia. Aleluya, usted no sabe lo vergonzoso que era, pero hoy día podemos levantar nuestras manos al cielo y decir gloria a Dios, porque Dios actuó en lo sobrenatural. Dios nos libertó, Dios rompió las cadenas, Dios rompió los yugos, y lo anatema fue destruido. Aleluya. Yo no sé cómo está su vida espiritual, pero algunos los veo medio wichiwashi. Algunos los veo medios paliduchos, otros medios negros ya. Yo no sé si algunos se echan perfume pachulí o están oliendo a muerte ya. Pero escuche, quizás en su vida en este momento han aparecido muros enormes en que usted no sabe cómo salir de ellos. ¿Usted cree que Dios puede ayudarle? ¿Usted cree que Dios quiere que usted conquiste aquello que le está estorbando y molestando y lo destruya? Yo lo creo con todo mi corazón, pero es usted el que tiene que creerlo. Porque escuche, Josué capítulo 6 verso 2, Dios le dijo a Josué: Josué, todavía no peleaba Josué, te he entregado la ciudad con el rey y sus guerreros. Dios te dice esta tarde: yo te he entregado el problema, la dificultad, el vicio, te lo he entregado en tus manos. ¿Qué tienes que hacerlo? Tomarlo. Tómelo esta noche. Tome la palabra del Señor, diga: Señor, lo creo. Y si apenas el Señor te dé luz verde, apenas se derribe el muro, vente frente, directo, y destruye lo anatema. Di: nunca más celo, nunca más pornografía, nunca más inmoralidad, nunca más pecado, nunca más vicio. Ahora yo conquisto en el nombre del Señor. Yo avanzo en el nombre del Señor. Yo avanzo en el nombre de Cristo, y yo disfruto de la libertad que Cristo me ha dado. Bendito y alabado sea su nombre. Ese aplauso de alabanza para el Señor. Póngase en pie, por favor. Dios no está jugando con nosotros. Quiero que se grabe esto. Dios a usted y a mí ya nos dio la victoria sobre el mundo, sobre el pecado y sobre el diablo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Entonces tómala por la fe. Y en esta noche, aleluya, que los muros se derrumben, y tú con tu propia fuerza, con tus propias palabras, destruye lo anatema. Esta noche renuncia a aquello que te está destruyendo, aquello que te está amargando, aquello que te está debilitando, aquello que está frenando tu caminar. Destrúyelo, renuncia a aquello en el nombre de Jesús, y consagra tu vida al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Levanta tus manos al cielo y oramos al Señor. Padre bueno, en esta noche, Señor, elevamos nuestras manos al cielo en rendición a ti, amado Dios. Declaramos tu poder, tu gloria. Señor mío, tú nos llamaste para conquistar. Tú nos llamaste para ser más que vencedores, Señor. Tú no nos llamaste para volvernos atrás. No, Señor, tú nos llamaste para conquistar todas las promesas que hay sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, Señor. Amado Dios, aleluya, Señor. Y en ese caminar y en ese intento se levantan muros, pero gloria a Dios que tú estás con nosotros y tú actúas en lo sobrenatural. Aquello que era imposible para mí, Señor, tú lo has hecho posible durante todos estos años. Oh, gloria a Dios, bendito eres que tú estás de nuestro lado. Señor, hay muros que a veces se levantan para impedir que avancemos. Hay dificultades enormes que traen amargura, tristeza, pero esta noche en tu nombre sean derribadas, en tu nombre se aplasten, en tu nombre caigan, Señor Dios. Y que aquello que obstaculiza, aquel pecado oculto, aquel vicio, Señor eterno, que está destruyendo la vida, ahora se ha destruido. Ahora renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, a todo pecado, Señor, y nos volvemos a ti con
con todo el corazón. Destruimos lo anatema, destruimos, Señor, y renunciamos a aquello que tú aborreces, Señor, y abrazamos la fe del Hijo de Dios, y abrazamos tu palabra, y abrazamos tus promesas, y en tu nombre avanzamos para vida eterna, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, y amén, y amén, y grita, y alaba, y bendice el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre! Mientras le alaba, se derriban los muros. Mientras le alaba, se destruye los anatemas. Mientras bendices el nombre de Dios, aleluya, Dios se mueve en lo sobrenatural. Bendito sea su nombre. Maravilloso Dios. Aleluya, siga alabando el nombre de Dios, siga alabando el nombre de Dios, siga alabando el nombre de Dios. Esta noche Dios hace algo especial, esta noche Dios derriba muros, esta noche Dios destruye los anatemas, esta noche Dios te hace libre, esta noche Dios te ayuda a seguir avanzando. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Para el que cree todo es posible, aleluya. Lo que es imposible para nosotros, para nuestro Dios es posible. Declara el milagro, declara la bendición sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, aleluya. Bendito sea su nombre. Te adoramos, Rey de Gloria.